¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes muy rica y poderosamente. Hoy quiero compartir con ustedes la tercera lección del discipulado. Yo quiero animarle en el nombre de Jesús a seguir creciendo. Tome papel y lápiz, agarre su Biblia, por favor, y aprendamos juntos de la palabra de Dios. El discipulado nos da eso, crecimiento espiritual, aprender principios, aprender de memoria pasajes importantes también. Así que le animo, por favor, a continuar y a compartir estos estudios de discipulado. Hoy vamos a ver la tercera lección y vamos a hablar del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Tenemos un enemigo. Vamos a conocer ese enemigo. Ese enemigo es el diablo. Si usted es un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, y usted ama al Señor, sepa que usted tiene este enemigo. La Biblia habla de este enemigo. Y este enemigo quiere destruirte. El diablo quiere destruir todo lo que usted ama. Él odia a todo aquel que adora a Cristo. Él odia a todo aquel que habla de Cristo. Y él va a buscar todos los medios posibles para destruir tu vida, para destruir tu testimonio, para desintegrar tu hogar, destruir tu matrimonio, la relación con tus hijos, destruir tus hijos. Así que hoy vamos a aprender en esta importante lección, lección número 3, conociendo a nuestro enemigo. Vamos a ver un primer pasaje en Primera de Pedro. Abra su Biblia, por favor, y tome apuntes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro dice de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro nos da un consejo y una advertencia muy importante aquí. Tenemos que estar atentos a este enemigo porque es un enemigo feroz. Pedro lo compara como un león rugiente, un león que está al acecho, un león que está buscando el momento preciso en que la presa se descuide, un momento en que deje de orar a aquel cristiano, cuando aquel cristiano deja de leer su Biblia, de tener comunión con Dios. Esos momentos son los momentos en que este enemigo ataca como un león rugiente, voraz, sin misericordia, agarra su presa y la destruye. Entonces, tenemos que ser sobrios. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. No puede usted descuidar la palabra de Dios, el crecimiento, el discipulado. No puede descuidar la oración y la comunión, el compañerismo, el escuchar la palabra de Dios. No descuide eso, porque esta fiera, este enemigo, no va a tener misericordia en ningún momento. Una de las verdades que hemos aprendido en lecciones pasadas es acerca de la salvación, pero también aprendimos que un verdadero cristiano que ha rendido su vida al Señor, Cristo es el que gobierna su vida. Ha transformado su vida o está transformando su vida. Si Cristo es el Señor, Él va a transformar tu carácter, tu manera de pensar, tu conducta, tus hábitos. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Pero una de las verdades también que nos encontramos en las Escrituras es que antes estábamos en tinieblas y que ahora estamos en la luz con Cristo. Hemos cambiado de ciudadanía. Ya no le pertenecemos al mundo de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13, puede apuntarlo, el cual dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Qué importante entender esto. Antes estábamos en tinieblas. Antes servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado. Usted era esclavo del pecado, yo era esclavo del pecado. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos ha perdonado y nos ha hecho libres
del pecado y ya no pertenecemos a ese mundo de tinieblas, sino que pertenecemos al reino de Cristo Jesús. ¡Qué maravillosa verdad! Usted y yo ya no hemos cambiado, por así decirlo, nuestra ciudadanía y ahora le pertenecemos a Cristo. Pero también tenemos que ser conscientes que la Biblia nos advierte de esos ataques feroces de este enemigo. Él está enojado, él está molesto porque antes le pertenecíamos a él, pero ahora le pertenecemos a Cristo. Y él va a usar una arma muy poderosa. Él va a usar la tentación. Escuche, la tentación es el arma que Satanás usa para destruir la vida de muchos cristianos que se descuidan en su vida espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de verdad. Encontramos en este pasaje que hay una hermosa promesa, pero también nos anima este mismo pasaje a resistir y a soportar la tentación. También entendemos por este pasaje que ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Satanás no tiene más poder que tentarnos. Él no puede obligarte a ti o a mí a pecar. Lo único que él puede hacer es tentarte con los deseos de la carne. Él va a tentarte de muchas maneras. Él va a tentarte con tus debilidades, con las cosas que hacías antes. Él te va a tentar para que vuelvas atrás. Pero la palabra de Dios es fiel y Él nos dice que si usted y yo soportamos, hay una promesa maravillosa, recibirá la corona de vida. También, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, encontramos otras promesas acerca de la tentación. ¿Qué nos dice el Señor en Primera de Corintios? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hago una pausa aquí. No puede haber más tentación que lo humano. Satanás va a usar nuestra carne, nuestra humanidad, para que caigamos en el pecado. Pero más allá de eso, no va a poder tentarnos. Y aquí viene una de las promesas del Señor en cuanto a la tentación. Si somos tentados, no va esa tentación más que ser humana, pero fiel es Dios, dice su palabra, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hay un límite, sépalo. El Señor nos está diciendo, sea fiel a Dios, persevere, resista, soporte la tentación, porque tiene un límite. Él sabe hasta dónde podemos resistir. Y nos dice otra vez, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel y Dios te conoce a ti. Dios conoce tus debilidades y Dios sabe hasta dónde puede resistir el ser humano. Y Dios dice, hasta aquí no más. El Señor nos dará también la salida. Gloria a Dios. Cristo es el Señor y Cristo es poderoso para darnos la salida siempre a la tentación y poder soportar. No podemos enfrentar a este enemigo. No podemos luchar contra él. Lo único que podemos hacer es someternos a Dios. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resista con el Señor, sometida y sometidos a Dios. Vamos a lograr la victoria en Cristo Jesús. Satanás no va a tener dominio, no va a tener control de tu vida ni de mi vida, porque poderoso es el Señor.
Te invito a que atesores estas verdades, a que sigas creciendo en el Señor. Y oremos en este momento para dar gracias a Dios por este estudio. Padre amado, gracias Dios. Gracias por tu palabra y gracias por las verdades que hoy hemos estudiado. Verdaderamente tú eres Dios poderoso y eres fiel y nos vas a dar la salida en medio de la tentación. Señor, ayúdanos a estar velando siempre en oración, siempre alimentándonos de tu palabra, siempre fieles a ti, siempre sometidos a ti, Dios. Y este enemigo va siempre a huir de nosotros, Padre, porque tu palabra así lo dice. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Comparta este estudio, por favor, y sigamos creciendo en el Señor.